Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, su servidora Miriam Camila Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor Dios, por esta hermosa palabra que tú, en nuestro andar diario, tú siempre tienes para nosotros, Señor. Yo clamo a ti, mi Señor Dios, que seas tú, con el poder de tu Espíritu Santo, usándome, Señor Dios, llevando palabra de luz y bendición para cada alma que se disponga a querer escuchar de tu palabra, alimentarse, Señor, de todo aquello hermoso que tú nos das, que es tu palabra, porque tu palabra es vida para nosotros. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, amados, deseándoles que se encuentren bien, disfrutando de esa paz maravillosa que solamente Cristo nos permite disfrutar. Ojalá cada palabra que el Señor esté enviando esté siendo bendición para sus vidas, para sus hogares, que esta palabra pueda entrar a sus hogares y en diferentes partes, a donde vayas, en el carro, a donde vayas, a donde estés, esta palabra sea luz de bendición cada día más para tu vida y te pueda seguir alimentando y nutriendo del mensaje que el Mesías manda a través de su poderoso Espíritu Santo, amados. Le doy gracias a toda alma que se dispone y que dispone su tiempo para querer escuchar esta palabra que el Señor envía para nosotros, Señor. Más en estos tiempos difíciles, el Señor nos llena de esperanza, nos llena de aliento. Entonces vamos a ver un hermoso mensaje que se titula Caminando hacia la madurez. Caminando hacia la madurez, que es que así nosotros llevemos el tiempo que llevamos en la palabra del Señor, de conocimiento de las cosas del Señor, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios sea el que actúe en nuestras vidas, es de muchísima bendición para nosotros. Nosotros podemos llegar y alcanzar la madurez de Dios cuando nosotros renunciamos a todo aquello que sea pecado. Es una lucha en la carne contra el espíritu, ¿sí? Es una lucha porque la carne siempre nos inclina y nos lleva hacia el pecado, a cometer y hacer cosas que no están bien delante de Dios. Pero que nos ayuda a nosotros ese amor maravilloso que sentimos hacia nuestro Padre Celestial. Él nos llena de aliento. El Espíritu Santo de Dios nos da dominio propio para poder saber decir no a todo aquello que no me ha de convenir. Entonces, cuando nosotros podemos lograr vencer todas estas barreras, todo esto que a mí no me deja avanzar, podemos llegar hacia la madurez. Entonces, para esto vamos a ver, a mirar Apocalipsis. Son varios versículos que habla sobre Apocalipsis 5, ¿sí? Cuando se iban a abrir los libros de la vida, ¿sí? ¿Quién iba a ser digno? Vamos a leer acá que dice acá. En Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar los sellos? Decía. Dice, ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, Juan, que esta revelación le fue al apóstol Juan, al apóstol amado del Señor Jesucristo. Y lloraba, dice a Juan, lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién era el león de la tribu de Judá? ¿Quién iba a ser digno de poder abrir los sellos? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Y continúa acá en el 6, dice, y miré y vi en medio del trono, en los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios por toda la tierra, los 7 espíritus de Dios por toda la tierra. Él está mirando
todo lo que está sucediendo, todo aquel que está cometiendo pecado, todo aquel que le está siguiendo a él, alabado sea, sí, pero todo aquel que está inclinado hacia el pecado, pensamos que Dios no nos está mirando. Aquí lo dice la palabra, los 7 espíritus de Dios, que acá decía acá, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos, todos los que clamamos hacia el Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Imagínense, con tu sangre nos ha redimido ¿quién? El Señor Jesucristo. El Cordero sin mancha, el que dio su vida por todos nosotros. Continuamos acá en el 9. Para Dios, dice, nos ha redimido para Dios, a todos nos redimió para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Imagínense qué maravilloso. Esto sucederá ya después de que el pecado haya sido eliminado. Cuando estemos allá en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y los ancianos, y un número, eran muchísimos, eran millones de ángeles, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los 4 seres vivientes que decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él fue, porque Él dio su vida por todos nosotros. Él se sacrificó y Jesucristo fue digno, Él fue el único que era digno de poder abrir el libro de la vida, ¿sí? En el momento que esto va a suceder ya, cuando todos seamos llamados a juicio. Él se ganó ese premio, ¿por qué? Porque fue el ejemplo de obediencia para todos nosotros, el ejemplo de amor, el ejemplo de humildad, ¿sí? Y todo lo que el Padre Jehová Dios le decía a él que hiciera, Jesucristo lo hizo, porque eran un solo amor, un solo sentir, como dice el Señor Jesucristo: mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre, y las cosas que mi Padre me da, yo la doy a vosotros, para que nosotros, ¿sí?, escuchéis y entendáis la palabra que el Padre envía con el poder de este Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Así nosotros debemos hacer. Jesucristo fue el ejemplo para todos nosotros, ¿sí? Así como Jesucristo estaba en el Padre, nosotros debemos estar en Jesucristo y Jesucristo en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ser imitadores de mí. Nadie puede ser igual que el Señor Jesucristo, porque somos carnales. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, cuando aprendemos a vivir esa vida en santidad, el Espíritu Santo de Dios nos da ese especial. Se comienzan a manifestar de esos dones que el Espíritu Santo nos da, de acuerdo a su santa voluntad. El Cordero fue el único que fue digno de abrir el libro
que nadie, no se había hallado nadie que fuese digno de abrir el libro de la vida. El libro de la vida. Ahora vamos a mirar, por eso decimos caminando hacia la madurez. Miremos en la Efesios 4. Vamos a ver el Señor que nos muestra acá. Efesios 4:1. También es maravilloso poderlo leer. Es importante, yo no le leo un solo versículo, le leo todos los versículos porque es importante que los miren, que los mediten, que mediten en él. Aquí dice, en Efesios 4:1 dice, yo preso, decía Pablo, yo preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros, en el amor de Dios. Nosotros tenemos dificultades muchas veces, sí, sabemos, con los mismos compañeros, con los mismos cristianos, porque hay envidia. Si hay alguno que el Señor le ha dado de pronto más sabiduría, si le ha dado más sabiduría, porque ha de ser, porque quizás esa alma está siendo obediente, quizás esa alma está dejando guiar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué tristeza que haya envidia dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Si hay envidia dentro de la iglesia, entonces es que esta persona no está viviendo en santidad. Es que esta persona no está dejando que el Espíritu Santo actúe en su vida. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que actúe en nuestras vidas, nosotros ya no sufrimos de ese tipo de cosas. Ni de envidia, ni de mentira, ni nada de estas cosas que va a afectar mi vida espiritual. Entonces, continuamos, que nos debemos soportar. Solicitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una esperanza de vuestra vocación, como el Señor nos ha llamado. Un Dios y Padre y todo, el cual es sobre todo, por todos y en todos, dice el Señor. Pero cada uno de vosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno el Espíritu Santo reparte de sus dones y a cada uno el Señor nos da diferentes cosas para eso. Y tenemos que nosotros como hermanos en Cristo aprender a respetar eso y mirar con sabiduría y entendimiento lo que el Señor manda para su iglesia. Nuevamente les digo, les leo, pero a cada uno, dice acá en el 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad, llevó todos nuestros pecados y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es Él, sino que también había descendido el primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo, cuando resucitó, el primero descendió hasta el infierno, porque Él sabía lo que Él iba a hacer allá. Y subió y volvió, dice, y al mismo tiempo Él subió, ¿sí?, por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su sabiduría, con su amor, con su poder que el Padre le había dado. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, lo que hacemos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, como el Señor nos lo ha mandado, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad para cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, no con envidia, no que si ven a alguien, ven a un creyente que llega a la iglesia y ven que tiene más conocimiento que otro, en vez de aprovechar que llegó esta persona para aprender de él, de lo que Dios le ha dado a él, que quizás yo no lo tenga, no voy a emplear yo cosas artimañas, sí, de Satanás, hablándolo así, para amargar a esa persona, para molestar a esa persona, porque mi corazón se está llenando de envidia y esto no es de Dios. Esto es lo que se está viviendo y esto es lo que se está viendo en las iglesias. Sí, esto se está viendo. La gente es envidiosa, se desarrolla envidia, se desarrolla mentira dentro de la misma iglesia. Pero sabemos que estamos en los finales de los tiempos. Se sabe que en este tiempo final se iba a desarrollar todo esto. Todo esto se iba a desarrollar porque estamos en tiempos de apostasía. La apostasía se levanta, la idolatría. Comenzamos a hacer cosas que Dios no ha enviado que hagan. Si tú quieres crecer espiritualmente, entrégale tu vida a Cristo en espíritu y en verdad. Renuncia al pecado. Sí lo podemos hacer. Así estemos viviendo en este mundo corrompido, nosotros podemos aprender a vivir una vida en santidad porque es más poderoso Dios que Satanás. Es más poderoso Dios. Y Dios se apodera de nosotros. El Espíritu Santo es el que toma control de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos en oración, cuando nosotros somos fieles con el Señor, se desarrolla en mí un amor maravilloso, el amor de Dios, ese amor ágape que es de Dios, ese amor que es incondicional, ese amor que todo lo sufre, todo lo calla, todo lo soporta en amor, ese es el amor de Dios. Que nosotros sabemos que así pasemos por momentos difíciles, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. A veces es necesario pasar por momentos difíciles, hermanos, para que maduremos en la palabra del Señor, para que nos hagamos fuertes, porque qué tal todo fácil. Eso es como el que tiene mucho dinero y todo se lo pusieron y todo ya, pero no sabe qué es sufrir, qué es luchar para poder conseguir su economía. No lo sabe. Mientras que el que comienza de cero y comienza a trabajar, comienza a aprender a administrar sus finanzas, comienza a todo con sacrificio, es más satisfactorio, es decir, yo caí y volví y me levanté porque el Señor me levantó. Porque el Señor en los momentos difíciles que nosotros vivamos en esta vida, el Señor nos fortalece, el Señor nos da las fuerzas del búfalo y nosotros podemos seguir adelante cuando tenemos fe. Mi fe se va perfeccionando cada vez más en el Señor. Si mi fe comienza a desfallecer, pidamos al Padre de los cielos que nos fortalezca nuestra fe, para que así se pase el tiempo. Mira, hay personas, así se pasa el tiempo, amados, esta persona va creciendo en el amor de Dios. Porque hay personas que tienen muchos años de vida cristiana, pero no han madurado, no han dejado que el Espíritu Santo de Dios actúe en sus vidas. No han dejado, ¿sí? Entonces, amados, esta palabra era necesaria hablarla y compartirla porque estaba que algo así yo siempre les estoy diciendo y siempre, como siempre, yo le pido al Espíritu Santo de Dios, muéstrame, Espíritu del Señor, revélame qué palabra he de darle a cada miembro, qué palabra, qué necesidad hay, ¿sí? Caminando hacia la madurez. La madurez, si los que, como les estaba diciendo anteriormente, hay personas que pueden llevar muchísimos años en la vida cristiana, pero no han madurado en la vida cristiana porque siguen diciendo, van a la iglesia, necesito que oren por mí, necesito que me ayuden, mire que tengo problemas acá, mire que tengo problemas. Si Dios ya no lo ha dado todo, si yo soy una mujer o un varón que estoy viviendo una vida en santidad, yo ya sé pedir. Naturalmente que hay veces que es necesario que se junten todos los hermanos de la iglesia para que hagan oración
por los necesitados, por algún enfermo, por muchas cosas. Pero en mi andar diario, uno siempre se le están presentando situaciones difíciles. Pero solamente Dios del cielo y la tierra, con el poder de su Espíritu Santo, Él nos da, Él nos ayuda, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Si las cosas no salieron, por algo sería, porque Dios me tiene algo mejor para mí. Si te quedaste sin trabajo, Dios te tendrá otro mejor trabajo. Pero ahí es para meditar. Mi error fue en que fallé. Fallé yo con el Señor, que hice mal para que me hubiese pasado esto. ¿Hubo envidia o qué era? Si fuiste víctima de la envidia, el Señor te rescatará de ahí. Mire como la vida de José, que yo creo que todos ustedes deben conocer la vida de José. Todos lo deben conocer. Dios le dio don de sueños y él desde muy pequeñito él comenzó y él hablaba a los hermanos y todos se burlaban, todos lo envidiaban porque él era una persona que él amaba al Señor, temeroso del Señor, tanto así que el Señor le dio estos dones. Y todo esto, lo que el Señor le mostró a él, le comenzó a mostrar poquito a poco, se comenzó a cumplir en su vida, más adelante con el tiempo. Pero sufrió de la envidia de los hermanos, tanto que lo tiraron en una zanja y lo vendieron como a los mercaderes, ¿sí? Pero José, ¿qué pasó? José fue el ejemplo para todos nosotros. José callaba, ¿sí? Y sufría, ¿sí? Y él todo se lo dejaba al Señor. Y el Señor no lo enalteció a él, que llegó a ser gobernador de Egipto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar todas estas cosas. Así estemos pasando por lo que estemos pasando, el Señor siempre nos restaurará, siempre. Y está el ejemplo, Apocalipsis 5, Jesucristo fue el único y es el único digno de abrir el libro de la vida, porque fue el ejemplo de obediencia para todos nosotros. Él fue el ejemplo de humildad, el ejemplo de amor para todos nosotros. Él es el que va a abrir el libro de la vida. Él es el que nos va a juzgar a toda la humanidad en los tiempos finales, que ya muy pronto ese tiempo se aproxima, ¿sí? Porque Él llegó a la madurez de vida cristiana y nos dejó encargados a todos aquellos los que Él ya ha llamado para su ministerio, para que predicásemos el Evangelio por todo el mundo, como el Espíritu Santo nos dé. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo nos llama para esto, el Espíritu Santo nos da las herramientas. Él habla a través de nosotros. El Espíritu Santo, Él es el que nos motiva, Él es el que quita el temor, Él es el que quita los nervios cuando nosotros vamos a salir a hablar, a predicarle a mucha gente, ¿sí? Él es el que está, Él es el centro, Él es el que está en mí, pero tiene que haber santidad en mi vida, para que se pueda ver la santidad de Dios, para que el Señor coloque su gracia en ti, para que tú puedas predicar el Evangelio por todo lugar, para que la palabra del Padre del cielo y la tierra llegue al corazón hasta lo más profundo del corazón de cada alma. No es que las personas cogen y miran, voy a mirar esta palabra que está acá, pero su mirada es pendiente, que critica, que mira, que dice, que juzga, en vez de que su oído esté de estar pendiente diciendo, el Señor que me estará hablando a través de este varón, a través de esta mujer. Mi oído debe estar siempre velando, esperando qué respuesta tengo yo de Dios. Así debe ser, igual que todos los domingos cuando vamos a la iglesia, o no solo los domingos, entre semana cuando vayamos. Cuando nosotros vamos a la iglesia es siempre Dios que me va a hablar a través del pastor o de la pastora. ¿Qué me va a hablar? ¿Qué mensaje me va a dar? Porque yo necesito dirección de Dios para yo poder seguir adelante. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, voy a actuar por emociones y me voy a equivocar. Como cuando nos casamos porque vimos una cara bonita, un hombre muy apuesto o una mujer muy bonita y ya me quiero casar. Con el tiempo, en menos de un año, ya está arrepentido de haberse casado con esa persona. ¿Por qué? Porque no se la pidió al Señor, porque no pidió dirección de Dios
a través de su Espíritu Santo. En el momento preciso Dios le hará. Si tú dices, Señor, yo quiero un esposo o yo quiero una esposa, quiero que seas tú el que me la des de acuerdo a tu santa voluntad. No es fácil, pero se puede hacer. Dios dará y te dará sabiduría para que tú puedas entender, ¿sí? Entonces así pasa todo en la vida. Actuamos por emociones y no buscamos la guía ni la dirección de Dios. Si tu corazón está endurecido y no quieres creer en Dios, grave por ese lado, ahí sí grave, ¿sí? Busca al Señor, que Él es la esperanza de vida. No queda mucho tiempo, los tiempos están por terminar. Qué maravilloso, ya llevo tanto tiempo de vida cristiana, pero pude llegar a la madurez. Pude decir esto con certeza, con seguridad, lo que Dios me está mostrando, lo que Dios me está hablando. Si yo estoy hablando, si yo estoy predicando la palabra del Señor, es porque el Señor la está dando. Es porque el Señor es el que la da. Y yo pude entender que si yo estoy sufriendo por tal cosa, lo pude entender, estoy en este error, si voy a enmendar, o si no es porque esté en un error, es porque yo necesito aprender a soportar las dificultades. Las dificultades me hacen fuerte cada día más. Ya aprendo a levantarme. Si caigo, vuelvo y me levanto, porque prohibido es caer y quedarse ahí. No, es levantarse de nuevo con más fuerza, con más vitalidad, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con esa energía, con ese potencial que el Señor nos da a cada uno de nosotros, amados. Entonces, llegando y caminando hacia la madurez, hacia una vida madura, ¿sí? Si estás en la iglesia, si tú quieres hablar del Evangelio, entrégale tu vida a Cristo, ¿sí? Deja todas las cosas, emociones, cosas mundanas, todo lo que no es de Dios, déjalo atrás para que el Espíritu Santo de Dios comience a caminar en ti, comience a irte guiando, dándote sabiduría y entendimiento para que tú puedas llegar a la madurez que es necesario. Sí, es necesario llegar a la madurez para poder soportar las dificultades que suceden, para poder hacer lo que el Señor me manda. El Señor Jesucristo nos dejó encargados el Evangelio de Él. Y es necesario que el Evangelio del Señor Jesucristo se siga extendiendo a través de nosotros, cada día más, pero enseñando la doctrina como el Señor la manda bajo la luz de la palabra, no enseñando doctrinas falsas que el Señor no ha mandado. Cuando ya somos maduros en la palabra, el Espíritu Santo nos da su don, el don de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es idolatría, lo que es apostasía. Esto no es de Dios. Nadie te va a decir a ti, vete para tal cosa, haz tal cosa. Si tú ves que esto no está bajo la luz de la palabra, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sí? Porque muchas denominaciones están haciendo todas estas cosas en estos tiempos de apostasía. Es importantísimo que tú le entregues tu vida al Señor en espíritu y en verdad para que tú puedas llegar a una vida madura de vida cristiana y no te dejes engañar por doctrinas de dominaciones falsas, porque así es, eso es lo que está haciendo Satanás. Pero cuando nosotros somos maduros en las cosas del Señor, con nosotros no pueden, porque nosotros ya sabemos lo que es y lo que no es, porque el Espíritu del Señor nos lo muestra, ¿sí? Entonces, qué maravilloso que es cuando nosotros podemos aprender a vivir ese tipo de vida, ¿sí? Así suceda lo que suceda, así estemos en la enfermedad, así estemos en escasez, así nos pase cantidad de cosas, tenemos esa esperanza viva que el Espíritu Santo de Dios nos da, y sabemos que el Señor nos dice, Él nos dice, yo no te desampararé, no te desampararé, ¿sí? Nosotros no vamos a sufrir. El Señor dice, yo siempre te sostendré, lo dice en los Salmos. Ahí está esa palabra que dice en los Salmos, es maravilloso, ¿sí? Cuando el Señor dice que lo que Él nos dice y lo que Él nos promete, Él lo cumple. Entonces, aprópiate de esa palabra de bendición que el Señor ha dado para con cada uno de nosotros, y prepárate para la venida de Cristo, porque la venida de Cristo está muy cerca. Sabemos que está muy cerca, sí, se puede ser a cualquier momento, porque ya todo está
cumplidos, ¿sí? Nosotros ya sabemos, estamos viviendo los tiempos finales, ¿sí? Prepárate, prepárate y voy a hacer esta oración de fe para aquella alma que de verdad quiera recibir a Cristo en su corazón, que lo acepte, que reconozca que Cristo murió en la cruz por ti, que Cristo se entregó en sacrificio por ti, para entregar una iglesia santa al Dios del cielo y la tierra, su Padre, ¿sí? Una iglesia en la cual Él viene por ella, ¿sí? Que nosotros vamos a ser levantados con el poder del Espíritu Santo, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo sin mancha, con un cuerpo sin pecado, para que podamos ser dignos de estar en la presencia del Señor. Es necesario que esto pase. Esto es lo que está por suceder, porque el tiempo de tribulación viene, y cuando venga el tiempo de tribulación, la iglesia no va a estar acá en la tierra. El Señor Jesucristo levanta su iglesia primeramente. Jesucristo viene por su iglesia y nadie va a ver a Jesucristo cuando venga, sino solamente nosotros los que estamos esperando por Él. La iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser, ¿qué te demoras tú en abrir y cerrar los ojos? En el parpadear, eso va a ser rápido. Estés donde estés, ahí el Señor te va a levantar. Así es que prepárate, prepárate, amado. No puedes a mañana decir, no, eso después, más adelantico busco el Señor, más adelantico no. El Señor te llama, mire, el Señor te llama y te está llamando de muchas maneras, por la red, por televisión, por la red del internet, en las iglesias, para aquellos que predican la palabra en espíritu y en verdad, porque hay muchas iglesias ni siquiera hablan de que vamos a ser arrebatados, de que Cristo viene por su iglesia, no. El tiempo de tribulación viene, porque el tiempo de tribulación la iglesia no lo va a vivir. La iglesia no lo va a vivir. ¿Sí? Lo va a vivir en la gente que quedó acá, que no quiso creer en Jesucristo. Eso va a ser terrible. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que va a enviar. Están en diferentes partes del mundo, que eso lo he predicado en varias partes. Los 144.000 judíos que son escogidos de las 12 tribus de Israel en diferentes partes del mundo, ellos son los mandados para hombres, varones que no se contaminaron con mujeres, que van a predicar el evangelio a todo aquel que no le creyó a la iglesia, para que se conviertan y lleguen al conocimiento de la palabra del Señor y sus almas puedan ser salvas por lo menos. Van a ver estos 144.000 judíos, más los 2 testigos, que es lo que yo varias veces le he dicho, no sabemos quiénes sean, que ellos también van a predicar el evangelio, que tendrán poder, sí, para todos. No se sabe si sea Elías o Moisés, solamente la Biblia no dice los nombres, pero por las características que se nombran probablemente sean ellos, sí. De todas maneras van a ser los 2 testigos, van a predicar la palabra a toda alma, que ya cuando ve que ya no hay ninguna iglesia, se van a arrepentir. Se van a arrepentir, gloria al Señor, va a haber oportunidad para que estas personas se salven, pero ¿saben qué va a ser lo triste? Que ellas van a vivir el gobierno del anticristo. Y ahí, si les toca dar sus vidas, les toca darlas, para que sean salvas. Si los tienen que decapitar, los decapitan. Disculpen. Eso va a ser terrible. Entonces yo les digo, amados, no se espere a ese tiempo. No se espere a ese tiempo. Voy a hacer, arrepiéntete, busca de Cristo, y ojalá te conectes y hagas esta oración. Ojalá me escribas para decirme qué bendición el Señor hizo en tu vida. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que tuviste tu vida por mí. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor Dios. Y me apropio que tú moriste por mí, Señor.
Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Que de hoy en adelante yo aprenda a ser un varón, una mujer completamente de luz, viviendo bajo la luz de tu palabra, Señor Dios. Seas tú dándome sabiduría, entendimiento para cada día más poder salir adelante y que tu ministerio se siga extendiendo hasta cuando tú vengas por mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Como siempre les digo, si hiciste esta oración de fe, búscate un ministro de la iglesia de sana doctrina que crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo para que te enseñe a manejar la Biblia. Acuérdense, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre ordena, Jesucristo es el intermediario, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es la promesa divina, nuestro Maestro, nuestro Consolador, el que reparte de sus dones a cada uno de acuerdo como Él quiere. ¿Sí? No te confundas, pero los tres son un solo sentir, un solo Dios verdadero, un solo amor, un solo sentir. No te confundas en esto, ¿sí? Todo se hará de acuerdo como lo del Señor lo tiene preparado. Entonces, amado, así te vas a sentir feliz y vas a sentir que el Espíritu Santo de Dios va a morar en ti. Tendrás sabiduría ya para poder entender la Biblia, porque el Espíritu Santo de Dios te irá dando sabiduría cuando tú le pides para leer cada versículo. Y así mismo te prepares, te irás preparando para que así mismo este evangelio se pueda seguir extendiendo en todo lugar, a donde quiera que tú vayas. Y vas a sentir en tu corazón que estás cumpliendo con el Señor. Qué maravilloso es. Bueno, amado Padre Santo de los cielos, te doy gracias, Señor Dios, por esa palabra revelada que tú me permites dar, para que cada día más, Señor Dios, pueda seguir siendo luz de bendición en todo el mundo, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amados, muy pronto estaré con ustedes para volver a traer un nuevo mensaje de luz y de paz, y que el amor de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Se despide como siempre su servidora Miriam Camel Rodríguez. Estamos cierrando nuestro programa desde aquí, Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio, ¿sí? Siempre diré, no puede haber un refugio más restaurador que el del amor de Cristo, que nos llena de su paz, que nos llena de su amor y que nos llena de perseverancia para seguir adelante. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos.